Hola amigos, mi nombre es Nanami y él es Tomoe. En este video verán una historia muy interesante de cómo dos grandes investigadores, muy importantes, hablan sobre sus descubrimientos y cómo es que llegaron a los que son hoy en día. Muy bien, iniciemos con esta increíble historia. Corre video. Oye, Nanami, creo que primero debes explicarles quiénes son esas personas. Debes presentarlos bien. Tienes razón, qué tonta. ¡Ay, qué distraída! Eres. Ay, disculpa. Lo había olvidado. Bueno, ahora sí les explicaré bien. Primero les presentaré a Frederick Sanger, un bioquímico británico considerado el padre de la genómica. Trabajó la mayor parte de su carrera en la Universidad de Cambridge, enfocado en la estructura de las proteínas y, posteriormente, en la secuenciación de ácidos nucleicos. Él se determinó en la estructura de la insulina y desarrolló métodos fundamentales para secuenciar proteínas en el ARN y ADN. Ahora que ya saben un poco sobre él, procederé a hablar de este otro investigador, que también es muy importante. Él es Hermann Waxman, quien fue un destacado bioquímico y microbiólogo estadounidense de origen ucraniano. Él, en 1943, junto a su equipo, en la Universidad de Rutgers, aisló la streptomicina, el primer antibiótico eficaz contra la tuberculosis. Él es conocido como el padre de los antibióticos, acuña el término antibiótico y descubrió cerca de 18 sustancias, incluyendo la neomicina. Ya sabiendo todo esto, ahora sí ya pueden ver la pequeña historia que les tenemos preparada. Hola Salman, no esperaba encontrarte aquí, qué gusto. ¿Sabes? He oído mucho sobre ti. Esperaba un día conocerte en persona, y aquí estás, qué increíble. Yo también oía mucho de ti y me causaba mucha curiosidad sobre cómo descubriste las secuencias de las proteínas del ADN y ARN. Desearía que me converses un poco de cómo llegaste a todo eso y cómo te llegaron a llamar el padre de la genómica. En mi lugar de nacimiento, que es en Inglaterra, mi padre era un médico que trabajó como misionero en China antes de regresar a Inglaterra por problemas de salud, mientras que yo estudié en el Bryanston School y luego ingresé al St. John's College de la Universidad de Cambridge, donde obtuve mi licenciatura en Ciencias Naturales en 1939. En 1943, completé mi doctorado en bioquímica bajo la supervisión de Albert Neuberger, con una tesis sobre el metabolismo del aminoácido lisina. En la década de 1940 buscaba una forma de identificar los aminoácidos terminales de las cadenas polipeptídicos provel-fluorodinitrobonceno, que se une específicamente al grupo amino terminal de las proteínas, a hidrolizar la proteína marcada. El aminoácido terminal formaba un compuesto amarillo que podía separarse y identificarse por cromatografía, mientras que el fraccionamiento de la insulina está compuesta por dos cadenas, que son A y B unidas por puentes. Rompí estos enlaces con reactivos químicos y separé las cadenas corte, cada cadena N en fragmentos más pequeños usando enzimas o ácidos. Separé los péptidos por electroforesis y cromatografía y determiné su secuencia individual. Con el reactivo de Sanger, así lo llamé. Y ya como para terminar con este método, mi equipo secuenció el genoma del bacteriófago, el primer genoma completo de un organismo, y posteriormente otros AD, N de mayo, R tamaño. Después de todos mis descubrimientos, logré obtener 2 premios Nobel de Química en 1958. Y el segundo, también de Química en 1980. Y así fue ahora. Cuéntame tú. Me sorprende mucho lo poco que me has contado, eres admirable. Bueno, ahora yo te contaré mi historia. Yo nací el 22 de julio de 1888 en Nova Praluka, en lo que hoy es Ucrania. En 1910 emigré a Estados Unidos, donde me nacionalicé en 1916. Estudié en la Universidad de Rutgers, obteniendo mi licenciatura en Agricultura en 1915 y mi maestría en 1916. En 1918 me doctoré en Bioquímica en la Universidad de California en Berkeley. Me centré en el estudio de los microbios del sueño, en particular los actinomicetos. Aislé más de 20 antibióticos y se les atribuye la acuñación del término antibiótico en 1941. Mi descubrimiento más famoso fue la streptomicina en 1943. Este fue mi primer tratamiento eficaz contra la tuberculosis, y también descubrí la neomicina en 1949. En 1952 fui galardonado con el Premio Nobel de la Fisiológica o Medicina por mis ingeniosos, sistemáticos y exitosos estudios de los microbios del sueño que llevaron al descubrimiento de la streptomicina.
Wow, es muy interesante que hayas descubierto muchas cosas gracias a los microbios del sueño. Es increíble. Gracias y sabes, mi gran trabajo sentó bases para el desarrollo de la medicina moderna y se me llegó a conocer como el padre de los antibióticos. Y así es como termina mi historia. Tú y yo hemos descubierto muchas cosas que han servido a la humanidad. Sí es verdad, aunque nada fue fácil, pero lo logramos con mucho esfuerzo. Bueno, sabes, ya tengo que irme, fue un gusto conocerte. El gusto fue mío. Cuídate. Bueno amigos, ¿eso fue todo? Espero que hayan aprendido de estos grandes investigadores. Muchas gracias. Adiós. Los personajes de este video no son de nuestra autoría, pertenecen a Julieta Suzuki y Kafka Asayari. Este video es educativo. Somos estudiantes, solo usamos a los personajes con fines educativos.